Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a esta serie que estamos haciendo en conjunto con el Colegio Médico Colombiano, la Academia Nacional de Medicina y la OITT. Es una serie de 8 webinars en las que estamos hablando de telemedicina. En esta ocasión vamos a hablar de aspectos éticos de telemedicina y tenemos un gran invitado. No es la primera vez que lo tenemos por acá, el doctor Osvaldo Borraes, hablándonos de los aspectos éticos de la telemedicina. Bienvenido, doctor Osvaldo Borraes. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en cirugía general y docente universitario. Pertenece a la Sociedad Colombiana de Cirugía, a la Asociación Colombiana de Trauma, a la Federación Latinoamericana de Trauma, al Colegio Americano de Cirujanos. Es miembro del Colegio Médico Colombiano, magistrado, presidente del Tribunal de Ética Médica de Bogotá. Buenas tardes, doctor Osvaldo Borraes. Un placer y un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. ¿Cómo está? Doctora María, buenas tardes y a todos les doy un saludo especial y la bienvenida a este tema. Antes de dar comienzo, quiero agradecer a DocRec en cabeza de su directora, la doctora María Villa, y como ella ha mencionado, esta es una alianza estratégica para difundir conocimiento entre el Colegio Médico Colombiano, la Academia Nacional de Medicina, en la Academia Nacional de Medicina, en su presidente, el doctor Germán Gamarra, el coordinador de la Comisión de Educación, el doctor Enrique Ardila, y debo mencionar al coordinador y asistente de la gerencia del Colegio Médico Colombiano, al doctor Samuel Barbosa, por su interés y su motivación para que estos proyectos sigan adelante. Bueno, vamos a dar comienzo a este tema. Ya mencionamos que desde la semana anterior se dio inicio a la difusión de estos temas sobre telemedicina. El primer tema que versó sobre el conocimiento de las plataformas, su utilización, la importancia de ellas. Hoy vamos a hablar sobre aspectos éticos en telemedicina. Declaro que yo no tengo conflictos de interés para hablar sobre el tema. Esto es lo que habitualmente vimos durante la pandemia, pero también hay que recordar que esto no es nuevo en la práctica médica. En nuestro medio por lo menos está legislado desde el año 2010 aproximadamente, y esto se incrementó y se hizo evidente y más visible durante la pandemia del COVID en el año 2020 y 2021. Recordemos que nuestra profesión tiene objetivos básicos como velar por la vida del ser humano, en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades que puedan presentar los pacientes, evitando o disminuyendo en cuanto sea posible las eventuales consecuencias que se puedan presentar. La práctica médica está regulada desde la misma antigüedad, desde la misma existencia de la humanidad, y recordemos las normas que están en el Código de Hammurabi, en donde se habla sobre los médicos diligentes, probos, científicos y eruditos. Posteriormente, en el siglo antes de Cristo, con Hipócrates vino su juramento en el cual se hacía de una manera digna y honorable el ejercicio de la profesión médica. Ya en el siglo XX, la Asociación Médica Mundial en el año 47 modificó el juramento. Esto se hizo en la reunión que hubo en el año 1948 en Ginebra, y posteriormente en el año 49, un año después en Londres, en donde se instauró el Código Internacional de Ética Médica, que son básicamente los deberes que tenemos los médicos. En Colombia, la Ley 23 de 1981, que es un deber moral del ejercicio de la medicina, que posteriormente se convirtió en una obligación de estricto cumplimiento para la regulación de la conducta profesional, con todas las implicaciones médico-legales que ello tiene. Esta ley 23 de 1981 vela básicamente por el responsable, correcto y honesto ejercicio de la medicina. Bueno, en cuanto a la telesalud y la telemedicina en Colombia, la legislación del Sistema General de Seguridad Social en Salud en nuestro país tiene muchas alternativas que permiten el acceso a estos servicios y las tecnologías en forma remota a sitios de difícil acceso para garantizar la prestación de los servicios de la salud a la población que no tiene cómo llegar fácilmente
a una consulta presencial. La ley 1419 del año 2010, como les mencionaba anteriormente, desarrolla la telesalud bajo los principios de eficiencia, universalidad, integralidad, unidad y calidad. Esto, repito, ya llevábamos más de una década cuando se hizo mucho más evidente con la pandemia. La resolución 2654 de 2019 determina algunas disposiciones legislativas. El Ministerio de Salud y Protección Social estableció disposiciones para la telesalud y parámetros para la práctica de la telemedicina, sus diferentes categorías, el uso de los medios tecnológicos, la calidad y la seguridad que debemos brindar para la atención a los pacientes, así como la información y los datos. Es importante tener en cuenta que en esta resolución se determina que hay una libre escogencia por parte de los pacientes, hay una autonomía tanto del profesional y por supuesto no debemos olvidar la autonomía de los pacientes, la responsabilidad y las competencias que debe tener el personal que va a prestar estos servicios a través de plataformas en una forma virtual, y esto implica una formación continua del personal médico y en general del talento humano en salud. Importantísimo tener en cuenta y debemos partir de un consentimiento informado en el cual le damos a los pacientes todo el conocimiento sobre los beneficios, sobre los riesgos, sobre la responsabilidad que tienen tanto el médico como el paciente igualmente, y garantizamos su privacidad. La resolución 2654-2019 también menciona sobre la presencia del prestador remisor, el prestador de la referencia y el uso de las plataformas, que es responsabilidad de quien está brindando el servicio de salud. Algo muy importante que hay que tener en cuenta, y lo quiero resaltar, es la prescripción de medicamentos, que nosotros tenemos la autonomía para hacerlo. Y recordemos que cuando utilizamos la telemedicina estamos seguramente utilizando una firma electrónica, por lo cual debemos ser muy cuidadosos cuando elaboramos las fórmulas, porque cualquier error seguramente pasa inadvertido para nosotros y podemos cometer equivocaciones serias frente a los pacientes. La resolución 521 del año 2020 habla de la atención domiciliaria, habla también de la consulta telefónica o virtual, el seguimiento que se puede hacer a los pacientes tanto en su domicilio como por vía telefónica, y la teleorientación que le podemos brindar a ellos por estos medios virtuales. La telesalud tiene muchas áreas y la telemedicina es una de ellas. Tenemos la teleeducación, la orientación, el monitoreo, el teleapoyo, la información médica, no solo como en la que brindamos en una consulta médica, sino de muchos difusión del conocimiento, por ejemplo, el telediagnóstico y la utilización para interconsultas a distancia cuando estamos utilizando uno de estos servicios. Pero también tiene unos principios que debemos conservar y observar permanentemente: el principio de la lealtad, la competencia entendida como la capacidad que nosotros debemos tener para poder llevar a cabo la telemedicina y brindar una atención adecuada a los pacientes en esta forma, la transparencia que debemos observar, garantizar la privacidad y la confidencialidad de los pacientes, y también brindarle continuidad en la atención por este medio que le estamos prestando a los pacientes. Hay una regla básica que es: nosotros vamos a utilizar la telemedicina. Cuando tomamos esta decisión, tenemos que verificar si la institución en donde estamos laborando, estamos trabajando, y el paciente cuentan con los recursos y con la tecnología mínima para poder llevar a cabo esto. Esta es la primera valoración que nosotros tenemos que hacer y verificar si su utilización va a ser útil y beneficiosa al paciente, y a él le interesa y se siente cómodo cuando va a asistir a una teleconsulta, porque pues esto es importante, que el paciente es el centro de la atención y debe estar motivado para ello. Si nosotros hemos verificado que esto sí lo podemos utilizar, pues no hay ningún problema, tomamos esa decisión. Pero si tenemos duda o el paciente no está tranquilo y no se siente bien
siente que se le están vulnerando sus posibilidades de privacidad, etcétera, pues no debemos utilizarlo. Por encima de todo, la seguridad para el paciente. Esto es lo que nosotros hacemos. Estamos atendiendo al paciente a distancia y por esta razón, pues obviamente que no hay una presencialidad ni un contacto directo eh, entre el paciente y el médico. La Asociación Médica Mundial definió como la telemedicina como el ejercicio de la medicina a distancia, cuyas intervenciones, diagnósticos, decisiones terapéuticas y recomendaciones de tratamientos posteriores están basados en datos de los pacientes, los que ellos nos proporcionan, documentos y otra información que nosotros transmitimos a través de los sistemas de telecomunicación. La telemedicina puede realizarse entre un médico y un paciente, por supuesto, o entre dos o más médicos. Podemos participar varios médicos frente a un paciente para poder resolver todas las posibilidades diagnósticas que se estén presentando en un momento dado, e inclusive otros profesionales del área de la salud. Como hemos mencionado a lo largo de la charla, la emergencia sanitaria mundial por el COVID-19 demostró la importancia de las tecnologías de la información y su incidencia en estos sistemas de salud para la continuidad en la prestación de los servicios a los ciudadanos. Importantísimo recalcar, esto ya venía utilizándose desde tiempo atrás y es una de las formas en que podemos llevar salud a las regiones, con médicos especialistas que asisten a otros médicos que no tienen las competencias, por ejemplo, para manejar equipos. Se hizo muy evidente en la pandemia, eh, médicos intensivistas asesorando a médicos en las regiones para poder utilizar adecuadamente estos dispositivos y esto ayudó muchísimo a la supervivencia de muchos pacientes. La telemedicina es muy útil, permite prestar atención médica a los pacientes por inaccesibilidad del paciente porque él no pueda llegar a un sitio donde pueda hacer contacto directo con un médico, bien sea por la distancia, por su ubicación, porque no tiene la posibilidad de desplazarse desde su sitio de trabajo, por limitaciones físicas para poder asistir a una consulta presencial, por compromisos familiares también puede impedirle que tenga la posibilidad de acceder directamente a una consulta presencial, los costos para el mismo paciente que pueden implicar costos de desplazamiento, etcétera, y los mismos horarios que puedan tener los médicos en un momento dado. Todas esas son razones para que nosotros podamos utilizar estos medios virtuales. Nos amplía la telemedicina la posibilidad de atención a los pacientes. La presencialidad, por supuesto, no debemos olvidarlo, es la regla de oro en la atención médica. Los principios de la ética médica que son obligatorios de observar permanentemente en nuestro ejercicio y en todos los actos médicos, debemos observarlos y respetarlos en la práctica de la telemedicina. Recordemos los principios éticos básicos, el de beneficencia, por supuesto, buscar siempre el bien para el paciente, no maleficencia, no hacer daño y tratar de prevenirlo y evitarlo, la benevolencia, el buen trato con los pacientes, la autonomía hay que entenderla en dos sentidos, la que tiene el médico para ejercer su profesión y la que tienen los pacientes. Este acto médico debe llevarse a cabo con el respeto a la dignidad humana y respeto a las decisiones de los pacientes. Esta es la autonomía que debemos entender de los pacientes. La justicia aplicada para todos los pacientes, la utilidad igualmente para la mayoría de los pacientes que puedan beneficiarse y por supuesto algo que hay que recalcar y que se ha implementado en las últimas décadas, el trato humano y respetuoso a los pacientes. Esto nos permite, si nosotros observamos todos estos principios fundamentales de la ética médica, nos permite tomar decisiones mucho más responsables, el respeto y la voluntad de ayudar siempre, nos permite dedicarle el tiempo suficiente a los pacientes y esto pues redunda en una excelencia en el actuar de los profesionales.
La asistencia médica, sea el medio de comunicación que utilicemos, siempre lo estamos realizando un acto médico y así debemos entenderlo siempre los médicos. Por lo tanto, debemos asumirlo con esa responsabilidad y con ese conocimiento. Para la utilización de la telemedicina, el paciente debe estar bien informado, conocer exactamente cómo vamos a atenderlo. Él debe aceptar la realización de la consulta mediante esta técnica y mediante estas plataformas y en esta forma virtual. Debemos respetar, como lo mencionaba anteriormente, la autonomía de él, el consentimiento y el derecho a la información y a la privacidad que tiene el paciente. Esto debemos ser muy cuidadosos y muy estrictos. Debe dejarse constancia de la aceptación por parte del paciente y consignar todo lo que discutamos y hablemos con el paciente en la respectiva historia clínica, como es lo habitual. El médico que expresa una opinión a través de la telemedicina debe dejar un registro detallado de la información que recibe tanto del paciente como de las recomendaciones que le da a él. Es un requisito verificar que el paciente pueda utilizar el sistema. Antes de dar comienzo a una teleconsulta, pues tenemos que garantizar que el paciente tiene un audio, tiene por lo menos el video y podemos tener por lo menos intentar un contacto directo, por lo menos visual. El médico es responsable de las decisiones, de las recomendaciones y de los tratamientos que exprese y envía al paciente por este medio. El médico debe asegurarse de que el paciente ha entendido perfectamente lo que nosotros hemos hablado con ellos, la información que le hemos suministrado. Y ante la menor duda, debemos pedirle al paciente que haga una consulta presencial, bien sea porque no entendió lo que nosotros estuvimos expresando, bien sea porque la sintomatología nos deja dudas a nosotros. Y un ejemplo muy claro son los dolores abdominales que pueden terminar en una patología de manejo urgente, quirúrgica, por ejemplo, mencionemos alguna, la apendicitis aguda, y si tenemos la menor duda que estamos frente a una patología de estas que implica un riesgo para el paciente, debemos no solo recomendar, sino exigirle al paciente que haga una consulta presencial o que se acerque al sitio donde él pueda llegar, donde tenga alguna accesibilidad y a través de otro médico, bien sea un médico general, un médico que no tenga la misma experticia que seguramente tiene el médico que está haciendo la teleconsulta en un momento dado, podamos a través de él realizar un examen clínico y de esta forma apoyarnos para hacer un mejor diagnóstico. Esta relación médico-paciente debe estar basada en un examen personal, el conocimiento suficiente de la historia médica del paciente, debe utilizarse en situaciones en que no podemos estar presentes físicamente nosotros o los mismos pacientes, como hemos mencionado con anterioridad. Son muchos los argumentos y razones que existen para poder utilizar la telemedicina, pero esto debe garantizar y dar seguridad al paciente. Puede utilizarse en gestión y en manejo de enfermedades crónicas. Después de tener un diagnóstico de una de ellas, podemos hacer el seguimiento después de haber iniciado un tratamiento y cuando se haya probado tanto la seguridad y la eficacia del el medio virtual para poder atender a este paciente y nosotros también tener la plena seguridad de que estamos frente a una patología crónica que ya conocemos de determinado paciente. Esta relación médico-paciente tiene que estar basada en la confianza y en el respeto mutuos, tanto del paciente hacia el médico como del médico hacia el paciente. Esto es un gana-gana para los dos, digamos. Es esencial que el médico y el paciente se identifiquen con plena confianza cuando estamos utilizando la telemedicina. Y nosotros, como mencionamos también, un principio fundamental es el trato humanitario y el respeto a la dignidad del paciente. Tenemos que brindarle toda la confianza para que él pueda acceder con más tranquilidad y con mayor seguridad. El médico principal, en caso de que haga consultas con otros colegas, pues es quien responde de la atención y la coordinación frente al paciente. No olvidemos que el consentimiento informado y entendido
adecuado requiere que toda la información necesaria sobre los distintos aspectos de la consulta por telemedicina sean explicados a fondo a los pacientes. Él debe entender. Primero, tenemos que explicarle cómo es el funcionamiento de la telemedicina. Recordemos que los pacientes muchas veces desconocen muchas de las tecnologías que nosotros utilizamos. Eh, mm, Menciono con mucha frecuencia que nosotros tenemos que bajarnos al lenguaje del paciente para que él nos pueda entender absolutamente todo lo que nosotros estamos diciendo y explicando. Y esta no es la excepción en la telemedicina. Hay que explicarle cómo reservar las citas, cómo se le va a garantizar la privacidad, pero también hay que advertirle la posibilidad de que haya fallas tecnológicas, incluyendo alteraciones en la confidencialidad. Esto hay que explicárselo al paciente, pero también brindarle la seguridad de que estamos utilizando una plataforma que es segura. Los protocolos del contacto, las políticas de prescripción y formulación, hay que explicarle al paciente que le enviaremos seguramente una fórmula posteriormente a haber terminado la consulta, la cual, repito, nosotros debemos ser muy cuidadosos en su elaboración y en su revisión antes de enviarla a los pacientes. Coordinación de atención con otros profesionales de la salud debe quedar claro sin influir en la decisión de los pacientes. El médico no debe utilizar la telemedicina si está infringiendo el marco legal o ético del país en donde está utilizándola. Y en nuestro medio, hablo específicamente de Colombia, hay toda la legislación vigente desde el año 2010 que nos permite y nos garantiza que podamos utilizar las plataformas para el manejo de la telemedicina, pero siempre y cuando garanticemos todo lo que hemos mencionado, la seguridad, la privacidad del paciente. Eventualmente se puede violar la privacidad no solo del paciente, sino la del mismo médico, porque le exigen estar disponible 24 horas y eso también es alteración para la misma tranquilidad del médico. Mediante su autonomía, el médico decide si la consulta por telemedicina es adecuada para ese paciente o, como hemos mencionado, debe pedirse al paciente que haga una consulta presencial por la sintomatología, por las dudas que puedan tener de tranquilidad y de seguridad. Entonces, en ese caso, debemos recomendarle al paciente que haga una asistencia a un sitio donde pueda tener una cita médica presencial. El médico debe también ejercer su autonomía y discreción al seleccionar las plataformas que va a utilizar para la práctica de su telemedicina. El médico a quien se le solicita su concepto por telemedicina debe mantener un registro detallado de los consejos que entrega, la información que recibe y los consejos que da para poder garantizar y asegurar la trazabilidad. Al decidir la utilización de la telemedicina se debe garantizar tanto al médico como al paciente que puedan utilizar el sistema de comunicación mínimo necesario. Y el médico debe tratar de asegurarse que el paciente haya comprendido absolutamente todo, los consejos que nosotros hemos dado, las sugerencias de tratamiento que vamos a enviarle posteriormente, y en lo posible hay que tomar todas las medidas para promover la continuidad y los controles del tratamiento que le hemos recomendado al paciente. Cuando nosotros solicitamos el concepto a otro médico, respondemos ante el paciente por las recomendaciones que se están dando. En caso de tener dificultades que puedan aparecer en la teleconsulta, el médico debe recomendar una consulta directa y presencial. Esto lo hemos insistido a lo largo de la charla porque no puede quedar la menor duda, ni frente a la seguridad y tranquilidad y privacidad del paciente, como la menor duda frente al diagnóstico que nosotros estamos haciendo y la eventualidad de que estemos frente a un cuadro que requiera un manejo urgente y en este caso, repito, hay que recomendar la presencialidad. Debe utilizarse en países en que se tengan licencias para utilizarla y el médico debe asegurarse que su seguro médico está incluyendo la posibilidad de la práctica de la telemedicina. Hoy en día no podemos ejercer si no tenemos una cobertura para nuestras eventuales errores que podamos cometer. Debe evaluarse la calidad de la atención para asegurar la seguridad del paciente y el mejor diagnóstico y las prácticas de tratamiento posibles mediante la telemedicina.
Debe probarse la eficacia, la seguridad, la viabilidad y la rentabilidad de la telemedicina. Rentabilidad entendida como una mejor atención por la posibilidad frente a un paciente que no tiene cómo llegar fácilmente a una consulta presencial. En esos términos debemos medir la rentabilidad. El incremento en la atención, en las posibilidades de atención, seguramente para muchos pacientes que no podrían tener una atención en otra forma si no es a través de las plataformas. Deben identificarse las posibilidades y debilidades de la telemedicina, considerarse siempre, repito, en los casos en que consideremos ante la menor duda que estamos frente a una emergencia, y en este caso tenemos que explicarle adecuadamente al paciente y a la persona que lo pueda estar acompañando que es mandatorio hacer una consulta presencial. Y debe haber estos protocolos para los casos de emergencia. Pues podemos, claro, por supuesto, atender al paciente ante la duda que tengamos de que estamos frente a un cuadro que requiere una valoración urgente y presencial. Debemos o hacer que el paciente pueda llegar a un sitio, el sitio más cercano que él pueda, para que otro médico lo examine y nosotros podamos hacer la guía desde el sitio donde estamos prestando la telemedicina. Repito, esto fue algo que se utilizó y se sigue utilizando ahora después de la pandemia. Quiero mencionar algo sobre la telecirugía para que veamos la importancia de estas utilizaciones de las plataformas. La telecirugía o cirugía a distancia, una tecnología avanzada que permite a los médicos realizar intervenciones quirúrgicas de forma remota sin estar realmente presente en las salas de operaciones. La cirugía a distancia tiene varios beneficios potenciales sobre las operaciones quirúrgicas convencionales y estamos operando a distancia con la presencia allá al lado del paciente de otros colegas. Bueno, para concluir, debo decir que la telemedicina debe adaptarse a los marcos regulatorios locales, licencias de plataformas existentes en cada región, en cada país, para beneficio del paciente. Deben promoverse la creación de las normas éticas para la práctica, para la legislación nacional y acuerdos internacionales sobre asuntos relacionados con el uso de la telemedicina, mientras se protege y garantiza la relación médico-paciente, garantizamos la confidencialidad y la calidad adecuada de esta atención médica que estamos brindando a través de las plataformas y en una forma virtual. La telemedicina no es lo mismo que una atención presencial y eso tenemos que tenerlo muy claro nosotros como médicos y explicárselo al paciente también. No debe utilizarse para reducir costos o para servicios excesivos y aumentar las ganancias para los médicos o a las empresas prestadoras del servicio. Las ganancias debemos evaluarlas y medirlas en cuanto a la prestación de un servicio y seguramente beneficio para muchos más pacientes, pero no de otra forma. El uso de la telemedicina requiere que la profesión identifique explícitamente y gestione las consecuencias adversas en relaciones de compañerismo y patrones de referencia. Las nuevas tecnologías y estilos de la integración de la práctica pueden requerir nuevas normas y estándares en la medida en que van apareciendo nuevas formas de atención a los pacientes en esta forma. Los médicos deben presionar para una telemedicina ética en beneficio del paciente. Es lo que hemos tratado de inculcar durante esta charla. No olvidemos todos los principios fundamentales de la ética médica universal que enumeramos al comienzo de la charla. Cuando se está frente a una patología que se considere que es susceptible de aumentar los síntomas, deteriorarse y poner en riesgo el estado del paciente, no dude en pedirle más, es más, exigirle la presencialidad al paciente. Patologías quirúrgicas de manejo prioritario o urgente, por los síntomas que nos están manifestando los pacientes, debemos tener un alto índice de sospecha frente a esto y considerar exigirle al paciente que se acerque al sitio donde más cómodo le quede para que haga una consulta presencial. El deterioro de una patología médica, si no se vigila estrictamente, es otro de los factores que tenemos que recomendarle al paciente para que haga la presencialidad. No expongamos el paciente a riesgos innecesarios y no nos expongamos nosotros a problemas médico-legales. Muchísimas gracias. Esto era lo que yo quería compartirles a ustedes sobre estos aspectos éticos de telemedicina.
Es un tema que me apasiona. En los últimos años le he dedicado mucho tiempo a esto. Tengo una maestría en telemedicina y esto me ha permitido conocer aún más estos aspectos en la práctica diaria con los pacientes. Muchísimas gracias. Doctor Borraes, muchísimas gracias. Creo que ha quedado muy, muy claro todo este marco ético que tenemos que tener en cuenta en la telemedicina. Usted lo ha dejado muy claro, es muy diferente la presencialidad de la telemedicina, pero creo que la bioética se comporta con los mismos parámetros y con las mismas leyes, digámoslo así, respetando los mismos principios de autonomía, de no daño, de beneficencia y todo en pro de la dignidad del paciente. Doctor, acá tengo algunas preguntas que le quisiera hacer y son las siguientes. Eh, el médico que trabaja en telemedicina y atiende países en otro país, debe tener matrícula de ese país, es decir, debe tener matrícula en el lugar donde reside y donde ejerce. Sabemos que la capacidad de la telemedicina salta por encima de los límites territoriales, pero no debe derogar la obligación estatutaria y ética del médico de estar autorizado para ejercer la medicina tanto en el lugar desde el que trabaja como en el lugar de residencia del paciente al cual le presta los servicios. Entonces, me imagino yo que debería estar con la licencia de ambos países. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctor Borrás? Sí, gracias, doctora María, por la pregunta. Me parece muy importante y muy pertinente. Hay que tener en cuenta que tiene que tener autorización para poder ejercer, porque esto es una forma de hacer un acto médico y es como si lo estuviéramos haciendo en ese otro país en donde está el paciente consultando. Nosotros los médicos tenemos que ser muy cuidadosos cuando damos una opinión a una persona que nos está haciendo una consulta médica, bien sea presencial, bien sea por telemedicina, virtual, las plataformas, etcétera. Pero siempre todo lo que nosotros expresemos implica un acto médico y como tal debe ser hecho en una forma responsable. En este caso, tenemos que tener autorizado nuestro ejercicio profesional en el país de origen en donde estamos y en el país en donde está ubicado el paciente. Por supuesto que sí. Y si no, tenemos que hacerlo a través de un colega que esté allá y a través de él podemos que él asuma la responsabilidad con el paciente allá en su sitio de origen. Perfecto, doctor. Muchas gracias por darnos esa claridad. Otra pregunta, doctor, y es, ¿el médico que hace telemedicina está habilitado para pedir la opinión de otro colega a través del mismo medio de telesalud? Sin embargo, para hacer esto debe contar con el consentimiento del paciente, igualmente para hacer uso de estas opiniones y recomendaciones del colega consultado. Por supuesto que sí, tenemos que expresarle al paciente con la máxima claridad todo lo que nosotros expresemos y en este caso en concreto sobre una interconsulta que vamos a hacer tenemos que pedirle la autorización al paciente para poder vincular en la plataforma al otro médico que va a expresar su opinión seguramente y es otro acto médico que se está realizando dentro de la misma consulta, pero por supuesto que sí debe estar autorizado por el paciente. Gracias, doctor. Siempre cuando pensamos en teleconsulta nos vemos frente a un computador, frente a una laptop, y se nos olvida a veces que algún otro medio como el WhatsApp se utiliza muchas veces como un medio para hacer algunas consultas. Sin embargo, se nos olvida que tenemos la obligación de proteger mediante cifrado y bueno, otros procedimientos de seguridad la confidencialidad de la información que se transmite. ¿Cómo hacer de estas consultas también por WhatsApp y bueno, por otros muchos medios, algo mucho más seguro y proteger todos estos datos también, doctor, en los que nos podemos ver vulnerados? Se puede ver vulnerado el paciente y nos podemos ver vulnerados nosotros como médicos. Claro, todo lo que nosotros escribamos, expresemos frente a un paciente es un acto médico y el paciente tanto lo puede utilizar el médico para su ejercicio profesional como lo utiliza el paciente también porque él va a recibir de pronto una recomendación médica,
va a recibir eventualmente una formulación de algún medicamento y por eso implica una responsabilidad y garantizar. eh, Hoy en día muchos de los medios virtuales de comunicación tienen esa garantía de privacidad y que es exclusiva entre las personas en quienes están comunicándose, pero nadie puede garantizar quién va a difundir esto que se ha expresado a través de esta plataforma. Entonces, uno lo expresa y tiene que ser muy cuidadoso lo que está diciendo, porque repito, esto es tomado por el paciente de una u otra forma y puede no verse involucrado en problemas médico-legales con lo que ha expresado a través de ello. Es cierto que es confidencial para dos personas, pero el paciente o el médico pueden utilizarlo de una u otra forma. Entonces, eso hay que ser muy cuidadoso, sí, señora. Sí, no hay que tomarlo tan a la ligera. Y ahí voy a dar una pregunta también y es, no podemos asumir en ninguno de los países, sobre todo en Latinoamérica, que los médicos puedan brindar atención telemática de calidad sin haber tenido una capacitación formal y sistemática. Y tampoco que conozcan ese marco legal que la soporta, ni en Colombia ni en otros países. Hablemos de Colombia principalmente. ¿Cómo se evalúa o hay alguna forma de evaluar o hay alguna forma de saber si los médicos conocen las leyes por las cuales se rige la práctica de la telemedicina en el país? Eso es un problema muy serio, el conocimiento de la legislación, de las diferentes leyes y la legislación, pues, y sobre todo la que nos utiliza. Yo, en mi práctica, en mi actividad profesional en el Tribunal de Ética Médica de Bogotá, con frecuencia le pregunto a las personas que van allí por una u otra razón si conocen la Ley 23 de 1981, que es la ley que nos rige a los médicos sobre aspectos éticos. Y me sorprende el alto desconocimiento de ella. Entonces, igual, no nos preocupamos mucho por conocer toda la legislación que existe sobre el uso de las plataformas. Y esto es algo que debería preocuparnos cuando estamos ejerciendo la telemedicina, porque nos podemos ver involucrados en violaciones a la ley, violaciones a los principios de privacidad a los pacientes, y esto nos puede llevar a problemas legales también. Es importante conocerla. Hoy en día las universidades, a raíz del incremento de la consulta por estas plataformas, por supuesto que están capacitando mucho más a los médicos, pero también se olvida buena parte de mencionarle los aspectos que legislan sobre estos temas. Y eso es importante conocerlo. Y a nosotros, repito, los médicos se nos olvida. Y esto es un deber de nosotros conocerlo. Totalmente, totalmente. Y cada vez es más importante, ¿no? Cada vez es más importante. Digamos que, como usted bien lo decía, en la pandemia hubo un pico en la utilización de telesalud, de telemedicina, muchos medios para poder volcarnos hacia la atención de los pacientes, porque nos obligó la pandemia. Sin embargo, ya el médico está digitalizado, ¿sí? La pandemia nos obligó, pero ahora es un quehacer diario, ¿sí? En el que la medicina se volvió parte de nuestro quehacer diario. Muchos médicos la utilizan como una herramienta, ¿sí? Una herramienta que es útil en la práctica diaria. Y tenemos que conocer todo el marco legal que la rodea, y aprender a hacer telemedicina. ¿Sí? Porque no es como que nos podemos comunicar de la misma forma en la presencialidad que a través de la digitalización y de las telecomunicaciones. Es totalmente diferente, hay que aprender a hacerlo. Y hay que aprender a saber de seguridad en todos estos medios, aprender de cibernética, etcétera, etcétera. Digamos que nos falta mucho y sobre todo en Latinoamérica.
Perfecto, doctor Borraes, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por acompañarnos de nuevo en DocRed. A todo el público, a todos los médicos especialistas, a todos los médicos generales que nos están acompañando, muchas gracias y lo seguimos esperando en el próximo webinar. Vamos a hablar de buenas prácticas de seguridad informática en situaciones de consultas y reuniones virtuales. Nos va a acompañar un gran ingeniero experto en toda esta temática por parte de la OITT. Y bueno, esperamos verlo pronto por acá nuevamente, doctor Borraes. Que tengan un buen día a todos. Muchas gracias. Ya, muchas gracias por la invitación, por esta alianza que tenemos en Colegio Médico, Academia Nacional de Medicina, la OITT, DocRec en cabeza suya, que coordina perfectamente todos estos temas. Muchísimas gracias, muy amables, y a la audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Que tengan muy buen día. Hasta luego.